Hola, buenas. Espero que lo primero, desearos que estéis todo bien, que toda vuestra familia esté bien, que no tengáis ningún problema de salud, que hayáis pasado una Semana Santa dentro de lo que cabe, pues bueno, agradable en casa, trabajando, bueno, con mucha incertidumbre, pero bueno, que ya mismo salimos y ya mismo estamos corriendo por los caminos, que es lo que ya de verdad todos deseamos. Vamos a empezar hoy la práctica 10. Esta es la práctica que corresponde al día 14 de abril de 2020. Esta práctica es común para los 4 grupos A, B, C y D. Y vamos a ver en qué consiste esta práctica. En esta práctica nosotros vamos a tener una variable de tipo cuantitativo. Esperaros que me queda aquí el OneNote. Una variable de tipo cuantitativo, que es el nivel de hemoglobina, y vamos a ver cómo el ser hombre o mujer afecta a este nivel de hemoglobina. Entonces, además de tener esta variable cuantitativa, que es la hemoglobina, también vamos a tener una variable que es cualitativa, que es el sexo de las personas que participan en este estudio. Este sexo solamente tiene dos niveles, que son pues male y female. Entonces, lo primero que vais a hacer es iros al campus virtual. Entonces nos vamos al campus virtual. Bien, en el campus virtual nos vamos a la asignatura de metodología. ¿Vale? Metodología, mis aulas. A ver, que tarda un poquito. Vamos a ver, voy a dejar esto un poquito más pequeño. Ahora mi aula, metodología. Y en metodología, en las bases de datos de prácticas de estadística, si veis, tenemos aquí una que es hemoglobina. Hemoglobina.rdata. Bien, esta hemoglobina.rdata es una variable, como hemos dicho, es una variable, es un archivo, ¿vale? Que es el que nos vamos a descargar, y si nos damos cuenta, esta hemoglobina tiene una extensión que es rdata. Cuando nosotros tengamos extensión rdata, pues nosotros para utilizar R no necesitamos realizar ningún tipo de importación ni nada, sino que simplemente lo que hacemos es cargar este archivo. Entonces, no es necesario importar, no es necesario hacer ninguna transformación posterior, vamos a cargar este archivo. Pues bien, nos vamos al Commander, aquí tenemos el Commander, y ahora dentro del Commander pues vamos a cargar este conjunto de datos, ¿vale? Esta hemoglobina. Entonces decimos datos, cargar conjunto de datos. Bien, entonces yo lo tengo en descargas, ¿vale? Lo tengo que buscar, que lo he dejado por aquí. A ver si yo ahora lo encuentro. Que lo tengo en... aquí, hemoglobina, no, tampoco es. Bueno, pues esperaros que no me lo he descargado. A ver si yo... aquí, hemoglobina.rdata. Ahí. Y le damos a abrir. Y si queremos ver qué contiene ese conjunto de datos, pues lo que tenemos que hacer es visualizar dicho conjunto de datos. Entonces le damos a visualizar dicho conjunto de datos, y vemos que es una base de datos que únicamente tiene dos archivos, que únicamente tiene dos variables. Una primera variable que es gender, que es una variable de tipo cualitativo, y vemos que esta variable de tipo cualitativo tiene únicamente dos niveles, que son male y female, y luego tenemos otra variable que es ahemoglobin, que lo que nos hace es dar los niveles de hemoglobina de cada uno de los participantes en dicho estudio, ¿vale? Bien, pues entonces ya lo tenemos cargado,
y lo primero que vamos a hacer es pues calcular el nivel medio de hemoglobina que tienen tanto los hombres como las mujeres. Bien, entonces queremos ver pues el nivel de hemoglobina, el nivel medio de hemoglobina para cada uno de esos grupos. Entonces, para calcular una media con respecto a los niveles de un factor, hacemos lo siguiente. Decimos estadísticos, resúmenes numéricos. Vuelvo a repetir, vamos a calcular el nivel medio de hemoglobina lo vamos a calcular para hombres, en el caso de los hombres, y lo vamos a calcular en el caso de las mujeres y lo vamos a comparar. Entonces decimos, para calcular la media de esa variable cuantitativa que es la hemoglobina, tanto para hombres como para mujeres, procedemos de la siguiente manera. Nos vamos a estadísticos, resúmenes numéricos. Lo seleccionamos. R es muy inteligente y entonces únicamente nos muestra la única variable cuantitativa que tenemos disponible en esa base de datos. La única variable cuantitativa que tenemos disponible en esa base de datos es la hemoglobina. Y si nos vamos a la pestaña de la derecha, en estadísticos nosotros seleccionamos qué estadístico queremos calcular. Bien, si veis, por defecto a mí me aparecen señalados la media, la desviación típica, el rango intercuartílico y los cuantiles. Entonces, como inicialmente pues no me pide ninguno de los tres últimos, pues lo que voy a hacer es que los voy a quitar. Quito el rango intercuartílico, quito la desviación típica y me quedo únicamente con la media, ¿vale? Pero hemos dicho que quiero calcular el nivel medio de hemoglobina por una parte para los hombres y por otra parte para las mujeres. Es decir, lo quiero calcular por lo que reconoce por grupos. Entonces digo resumir por grupos. Y el único grupo que me da es la única variable cualitativa que tengo, que es el sexo de las personas que participan en ese estudio. Entonces le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y entonces me muestra el nivel medio de hemoglobina tanto para hombres como para mujeres. ¿Cuál es el nivel medio de hemoglobina en el caso de las mujeres? Pues en el caso de las mujeres, el nivel medio de hemoglobina en mujeres yo tengo que es de 12,928 y las unidades vienen aquí gramos partido decilitro. Gramos partido decilitro, ¿vale? En el caso de los hombres, el nivel medio de hemoglobina es de, vamos a ver, el nivel medio de hemoglobina es de 14,984 gramos partido por decilitro. Bien, ahora pues lo que vamos a hacer va a ser un diagrama de cajas podéis hacer un diagrama de cajas, yo no lo voy a hacer, de los niveles medios del nivel de hemoglobina tanto para hombres como para mujeres. Para hacer ese diagrama de cajas tenéis que seleccionar gráficas, diagrama de caja, la variable a la que le queréis calcular el diagrama de caja es la hemoglobina, hacéis la gráfica por grupo, ¿vale? Y ya tenéis pues tanto los niveles medios de hemoglobina como la distinta diagrama de caja de la hemoglobina para cada uno de los grupos. Bien, ahora nosotros vemos en el diagrama de caja apreciamos, y simplemente con el cálculo de la media también apreciamos, que existe una diferencia en los niveles medios de hemoglobina. Esta diferencia es que en el caso de los hombres, el nivel medio de hemoglobina es más alto que en el caso de las mujeres. De hecho, tenemos, pues, ¿cuánta diferencia? Desde 14,984 menos 12,928. Es decir, tenemos una diferencia en los niveles medios de hemoglobina menos 12,928 igual a 0,6 gramos por decilitro. Vemos que en el caso de los hombres
el nivel medio de hemoglobina es más alto. Un experimento que se realiza, un método estadístico que se realiza muchísimo en estadística y sobre todo en deporte, es la comparación de medias entre grupos, que es justamente lo que estamos haciendo ahora. Nosotros queremos ver, ya hemos calculado, que existe una diferencia entre las medias, pero nosotros ahora lo que nos preguntamos es realmente si esa diferencia es significativa. ¿Esto qué significa? Esto significa si esa diferencia es poco, es decir, que 2 gramos partido de decilitro es una diferencia pequeña, prácticamente despreciable, o por el contrario, esa diferencia entre los dos grupos de 2 gramos partido de decilitro es grande, ¿vale? Bien, entonces existen diferentes métodos, pero que al final llegan a ser medio el mismo. El primer método que tenemos, pues es un método que nosotros vamos a intentar ver en clases posteriores, que es lo que se conoce como análisis de varianza, que es lo que se conoce como ANOVA. Pero nosotros esta ANOVA, que va a ser lo que hagamos hoy, lo podemos ver también mediante un análisis de regresión. Y eso va a ser lo que hagamos hoy. Nosotros vamos a hacer un análisis de regresión. Este análisis de regresión nos va a permitir ver si existen diferencias significativas en los niveles medios de hemoglobina entre los dos grupos, entre hombres y mujeres. Ya hemos visto que existe una diferencia de 2 unidades y lo que nos planteamos es, ¿esa diferencia de 2 unidades en los niveles medios de hemoglobina entre hombres y mujeres es grande o sin embargo es pequeña, es despreciable? Pues eso va a ser lo que hagamos hoy, este análisis de regresión. Para este análisis de regresión nosotros vamos a tener una variable, como habíamos hecho antes. Vamos a hacer el análisis de regresión. Vamos a ver. Análisis de regresión. Nosotros para el análisis de regresión necesitamos pues, lo que conocemos como una variable explicada que la poníamos en función de lo que conocíamos como variables explicativas. Hasta ahora, pues la variable explicadas, todas las que hemos visto, todos los ejemplos que hemos visto, eran de tipo continuo, ¿vale? Todas las variables explicadas eran de tipo continuo y las variables explicativas también, tanto en el caso en el que hablamos de regresión lineal simple, cuando únicamente teníamos una variable explicativa, como en el caso de regresión lineal múltiple. Es decir, ambas variables, tanto la explicada como la explicativa, eran de tipo continuo. Ahora el problema que tenemos es que en la base de datos que estamos utilizando, en la de la hemoglobina, nosotros tenemos una variable que es cuantitativa, que es la hemoglobina, y una variable que es cualitativa, que es el género, ¿vale? Que es eso que llamábamos gender. Y nosotros vamos a expresar este nivel de hemoglobina, lo vamos a expresar en función de este género, de este sexo. Es decir, vamos a tener una pendiente A que va multiplicando a la variable explicativa, que es gender, ¿vale? Más la ordenada en el origen, que es B. Y nosotros no conocemos ni quién es A ni quién es B, pero lo vamos a encontrar estos valores de A y B utilizando R. Vuelvo a repetir, por si no ha quedado claro. Hasta ahora, todos los análisis de regresiones que hemos hecho, tanto regresión lineal simple como regresión lineal múltiple, todas las variables explicadas y explicativas que hemos utilizado son de tipo continuo, eran de tipo numérico, eran numéricas, ¿vale? Eran numéricas. Ahora vamos un poquito más allá. Estas dos eran numéricas. Ahora vamos a ir un poquito más allá. ¿Cómo vamos a ir un poquito más allá? Nosotros una variable explicativa no la vamos a tomar como continua,
sino que la vamos a tomar como cualitativa. Esta va a ser la variable sexo. La variable sexo sabemos que únicamente tiene dos niveles, hombre y mujer, ¿vale? Y vamos a intentar establecer un modelo de regresión. Y vosotros me decís, pero bueno, gender no es un número, sí, ya sabemos que no es un número, pero vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cuál es el mecanismo, ¿vale? Entonces, en principio, nosotros lo que queremos es encontrar cuánto vale A y cuánto vale B en explicar cuánto vale A y cuánto vale B en este modelo, ¿vale? En este modelo que tenemos aquí debajo. Vale. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Bien, para calcular cuánto vale A y cuánto vale B, vamos a hacerlo utilizando R. Para ello, nos venimos a datos, estadísticos, ajuste de modelos y veis que regresión lineal ya no aparece señalado, porque eso sería en el caso en el que todas las variables, hubiera al menos dos variables en la base de datos de tipo cuantitativo, de tipo numérico, pero sí que vemos que tenemos algo que nos dice modelo lineal. Entonces escogemos escogemos el modelo lineal, ¿vale? Bien, ahora aquí en el modelo lineal nosotros vemos que tenemos aquí dos recuadros, ¿vale? Este recuadro, el que está a la izquierda, nos sirve para introducir ahí la variable explicada. ¿Quién es la variable explicada? Pues la variable explicada es hemoglobina. Entonces podéis hacer doble clic y ya os lo pone abajo. Bien, y ahora veis que tenemos aquí una especie de gruño, que es la circudilla, que eso hace referencia a R a los modelos de regresión. Y aquí tenemos el recuadro de la derecha. En el recuadro de la derecha tenemos que poner la variable que vamos a utilizar explicativa. La variable que vamos a utilizar, que es explicativa, es gender, que ella se encarga R de decirte que no es una variable de tipo numérico, sino que es un factor. Entonces vosotros lo seleccionáis y ya lo tenéis, ¿vale? Bien, entonces vuelvo a repetir. A la izquierda nosotros introducimos la variable cuantitativa, que es hemoglobina, y a la derecha nosotros introducimos la variable explicativa, ¿vale? Que es el género. Le damos a aceptar y ya vemos, nos muestra aquí el resumen. Bueno, antes de que se me olvide, vamos a ponerle un nombre, ajuste de modelos, que se me ha olvidado. Aquí le vamos a llamar el nombre de regresión. Y aquí hemoglobina gender, ¿vale? Y le damos el nombre de regresión. Para luego calcular los residuos y todo eso nos viene mucho mejor. Y le damos a aceptar. Y ya tenemos ahí la salida. Bien. Igual que cuando utilizamos variables de tipo cuantitativo, nosotros para saber cuánto vale A y cuánto vale B, nos tenemos que ir al apartado que pone coeficientes. ¿Veis? Aquí vemos que tenemos coeficientes. Entonces, en los coeficientes, nosotros, en el caso de regresión lineal simple y en el de múltiple, también decíamos, tenemos que irnos a la primera columna donde pone estimate. Esa primera columna donde pone estimate me va a dar los valores de A y de B. ¿Quién es A? Pues A es el coeficiente que va acompañando a la variable. Entonces, si veis, el coeficiente que va acompañando a la variable gender es 2,0560. Entonces, A es igual a 2,0560. Y B es intercept, ¿vale? Entonces, B es 12,9280. De manera que el nivel de hemoglobina es igual a ese coeficiente A, que es 2,0560, por el género del individuo, por el sexo, ¿vale? Más 12,9280. Bien, entonces ya lo tenemos. Ya tenemos la ecuación que me liga el nivel de hemoglobina con el sexo. Bien.
Más cosas que tenemos. Bueno, también habíamos visto que asociado a cada modelo de regresión nosotros tenemos unos contrastes de significación asociados a los mismos. Estos contrastes de significación, los p-valores asociados a los mismos, son la última columna. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son estos contrastes. Empezamos con el primero. El primer contraste, pues como hipótesis nula, nosotros establecemos que la ordenada en el origen, o lo que es lo mismo b, es igual a 0. Frente a la hipótesis alternativa h sub 1, que b es distinto de 0. Ese es el primer contraste de regresión. El segundo contraste de regresión que tenemos es que la hipótesis nula es que la pendiente a es igual a 0 frente a la hipótesis alternativa que la pendiente a es distinto de 0, ¿vale? Bien, entonces, asociado a cada uno de esos coeficientes, pues yo tengo una serie de contrastes de significación. Bien, los mecanismos de decisión de estos contrastes se basan en los p-valores asociados a los mismos. ¿Quiénes son los p-valores asociados a estos contrastes de regresión? Para saber cuáles son los p-valores asociados a este contraste de regresión, nos tenemos que ir a la última columna, a esta columna que pone p-values son PR mayor o igual que t, ¿vale? Entonces, empezamos con el primero. El primero, si veis, es el p-valor asociado a este primer contraste. Y entonces, si vemos, este contraste tiene un p-valor asociado, el p-valor es menor que 2 por 10 elevado a menos 16. Si veis, ese p-valor, por supuesto, es más pequeño que el nivel de significación alfa. El nivel de significación alfa es de 0,05. Entonces, cuando tengo un contraste de hipótesis en el cual el p-valor asociado al mismo es más pequeño que el nivel de significación, lo que me está diciendo es que en el mecanismo de decisión de ese test me llevará a rechazar la hipótesis nula. De manera que nosotros podemos afirmar que la ordenada en el origen B es significativamente distinta de 0. ¿Vale? Bien, entonces ya tenemos el primer contraste. Vamos con el segundo contraste, que es el importante, porque este segundo contraste es el que me va a decir si en realidad el nivel de hemoglobina está afectado por el sexo del individuo, ¿vale? Bien, entonces tenemos este contraste de hipótesis que va asociado a la pendiente. La pendiente es el valor, si veis, que me une la hemoglobina con el sexo, ¿vale? Entonces vamos a ver si en realidad esa pendiente es significativamente igual a 0 o bien es significativamente distinta de 0. Si es distinta de 0, nosotros sí que podemos afirmar que el nivel de hemoglobina está influenciado por el sexo del individuo, ¿vale? Bien, entonces nos vamos, siempre que tengamos un contraste de hipótesis, lo que nos tenemos que ir es al p-valor asociado y comparar el p-valor asociado del contraste con el nivel de significación. Entonces tenemos el p-valor del contraste y el nivel de significación. Y los tenemos que comparar. Si el p-valor es menor que el nivel de significación, entonces la decisión será rechazar la hipótesis nula, o lo que es lo mismo, quedarnos con la alternativa, ¿vale? Bien, entonces vamos a ver para el segundo contraste, vamos a ver cuál es el p-valor asociado. Bien, para el segundo contraste, si nos damos cuenta, el p-valor asociado es de 2,5
0,03 por 10 elevado a menos 10. Bien, si vemos, este p-valor es más pequeño que el nivel de significación alfa. Alfa era igual a 0,05. Vuelvo a repetir, cuando el p-valor asociado a un test es más pequeño que el nivel de significación, en este caso es igual a alfa, igual a 0,05, la decisión es rechazar la hipótesis nula. Es decir, me quedaría con la hipótesis alternativa. Entonces, en ambos casos, tanto A como B, sí que tienen que estar en el modelo. Y vuelvo a repetir, el más importante de todos es este contraste, porque me dice si verdaderamente existe relación entre el nivel de hemoglobina y el género. Si, por ejemplo, yo hubiera obtenido en este contraste de hipótesis segundo, en el de hipótesis nula A igual a 0, frente a hipótesis alternativa A distinto de 0, hubiera obtenido un p-valor mayor que el nivel de significación alfa, mayor que 0,05, entonces yo diría que A no es significativamente distinto de 0, por lo que hemoglobina no tiene en principio relación con el sexo del individuo. Como es significativamente distinto de 0, nosotros decimos que esta variable tiene que estar en el modelo, de manera que sí que existe relación entre el nivel de hemoglobina y el sexo del individuo, ¿vale? Bien, entonces ya tenemos relación entre hemoglobina y sexo. Bien, y me da esta función que es, pues, para calcular el nivel de hemoglobina, lo que hacemos es multiplicar 2,0560 por el género del individuo y le sumamos 12,9280. El problema es que el sexo de un individuo es una variable de tipo cualitativo, no es un número. Y ya me diréis cómo se multiplica un número, como es 2,0560 por sexo, que es hombre y mujer. Eso no sabemos cómo hacerlo. Bien, vamos a ver una pista de esto. ¿Cómo multiplicamos 2,05 por 60? Si nos vamos a la salida de R, bien, si nos vamos a la salida de R, vemos que en el caso de el género, veis que nos da una nota que es la siguiente, nos pone gender y ahora entre paréntesis, no pinta a ver, entre paréntesis me da t.mail. ¿Qué significa esto? Esto significa que R, para utilizar esta variable sexo, que es una variable de tipo cualitativo, lo que hace es codificarla. ¿Qué es codificar una variable? Pues codificar lo que hace es transformar una variable de tipo cualitativo, la transforma en una variable de tipo cuantitativo. ¿Vale? En una variable de tipo cuantitativo. ¿Cómo lo hace? Pues lo hace de la siguiente manera. El nivel que toma como base, ¿cuál toma como base? Pues él te lo dice, está tomando como base el hombre. Pues al nivel que toma como base le asigna un 1. Es decir, coge a todos los hombres y en lugar de ponerle male, le pone un 1. Y al nivel que no toma como base, le asigna un 0. Es decir, R lo que ha hecho ha sido construir una variable de unos y ceros. Esta variable de unos y ceros se llama variable dummy. Una variable dummy, ¿vale? Una variable dummy. Y esta variable dummy tiene los siguientes valores. A los hombres les asigna un 1 y a las mujeres le asigna un 0. ¿Vale?
Y entonces hace pues todo el cálculo posterior, pero con esa codificación. Vuelvo a repetir, ¿a quién le asignamos el 1? Siempre se le asigna el 1 al nivel del factor que toma como base. ¿A quién está tomando como base? Pues está tomando como base a los hombres, porque te lo está indicando ahí, te está diciendo que esa es la base, que la base son los hombres. Entonces a los hombres le da el 1 y a las mujeres le da el 0, ¿vale? Bien, entonces, ¿cómo haríamos la predicción? Pues la predicción la haríamos de la siguiente manera. Vamos a ver cómo hacemos las predicciones. Las predicciones las haríamos de la siguiente manera. Para este modelo. Supongamos que estamos hablando de un hombre. Un hombre. Ay, a ver, que se me ha ido esto. A ver, esperar que se me ha parado la conexión con la tablet. No. Ahora, a predicciones hace lo siguiente. Al hombre le asigna el 1 y a la mujer le asigna el 0. Según este modelo, ¿cuál es el nivel de hemoglobina que predice para el hombre? Pues para el hombre lo que hace es lo siguiente, pues el nivel de hemoglobina es pues 2,0560 por 1 más 12,9280. Bien, esto nos da un total de 2,0560 más 12,9280, pues esto me da un nivel de hemoglobina de 14,984 gramos partido decilitro. Es decir, ¿cuál es la predicción según este modelo para un hombre? Pues su nivel medio de hemoglobina, y su nivel medio de hemoglobina es de 14,984 gramos partido decilitro. ¿Correcto? Bien, vamos a ver cuál es la predicción para la mujer. Para la mujer, pues vamos a utilizar esta fórmula, la fórmula esta que tenemos aquí arriba, pero donde pone gender, en lugar de poner gender vamos a poner un 0. Entonces decimos que la hemoglobina es igual a 2,0560 por 0 más 12,9280. Y en el caso de la mujer, la predicción es de 12,9280 gramos partido decilitro. Es decir, la predicción del nivel medio de hemoglobina en el caso de la mujer es igual a 12,9280. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si tengo una variable cuantitativa y una variable cualitativa y quiero expresar la variable cuantitativa en función de la variable cualitativa y esta variable cualitativa tiene solamente 2 niveles, pues la predicción, ¿vale?, para cada uno de esos niveles no es nada más que su nivel medio, ¿vale?, que era lo que habíamos calculado al principio de empezar esta clase. Entonces, la predicción de hemoglobina en el caso de los hombres coincide con el nivel medio de hemoglobina en el caso de los hombres y es igual a 14,984. En el caso de las mujeres, ¿vale?, el nivel medio de hemoglobina, la predicción del nivel de hemoglobina coincide con su nivel medio de hemoglobina, que es 12,9280, ¿vale? Entonces ya tenemos las predicciones. De hecho, podríamos haberlas hecho de la siguiente manera. Podríamos haber puesto aquí, para que hiciera las predicciones, podríamos haber puesto aquí la siguiente función. Con la función predict
me da todas las predicciones de ese modelo de regresión. Entonces vamos a decirle predict y entre paréntesis, pues que me diga la predicción para el modelo de regresión. El modelo de regresión yo lo he llamado regresión, ¿vale? Entonces tecleamos predict y entre paréntesis regresión. Si habéis puesto regresión con mayúscula, la ponéis con mayúscula, si la habéis puesto con minúscula, la ponéis con minúscula y le dais a ejecutar. Y si os dais cuenta, nosotros teníamos 50 individuos, ¿vale? Que son los 50 que aparecen aquí. Y vais viendo las predicciones del nivel medio de hemoglobina para cada uno de ellos. Entonces, vamos a observar en la base de datos. Si observamos en la base de datos, nosotros tenemos que los 5 primeros son hombres. Entonces nos damos cuenta que la predicción para los 5 primeros es de 14,984, que es lo que el nivel medio de hemoglobina en los hombres. Luego tenemos, si os dais cuenta, 5 mujeres y entonces vemos que las 5 siguientes, la predicción es de 12,928 gramos partido por decilitro. Y así vamos calculando. Veis que no tenemos ninguna otra predicción porque gender, que es la variable explicativa, solamente tiene 2 niveles, que es el hombre y que es la mujer. Entonces no podemos tener ninguna predicción más, ¿vale? Bien, nos queda claro, entonces solamente tenemos 2 predicciones, una para hombres y otra para mujeres. Ahora lo que tenemos que ver, después de esto, lo que tenemos que ver es, tenemos que validar el modelo. Nosotros tenemos que ver si los residuos siguen una distribución normal, ¿vale? Si los residuos del modelo siguen una distribución normal. Bien, ¿cómo podemos conseguir los residuos de este modelo, los errores? Pues bien, para ello, pues nosotros sabemos que si que con la orden residuals y entre paréntesis el nombre del modelo de regresión que le habíamos dado, por ejemplo, yo le he dado el nombre de regresión, bien, y cerramos paréntesis, entonces yo tecleo aquí residuals, ¿vale? Y ahora entre paréntesis yo le pongo regresión, ¿vale? Y le damos a ejecutar. Si veis, me salen todos los residuos de este modelo, me salen 50 residuos, ¿vale? 50 residuos, que son cada uno de cada una de las diferencias entre cada uno de estos valores y la media correspondiente. Si es la de hombres, pues la media de los hombres, y si es la de mujeres, pues sería ese valor menos la media de las mujeres, ¿vale? Bien, entonces ya tengo ahí los residuos. Voy a darle un nombre. Pues le voy a llamar residuos. Es el vector que se obtiene de la siguiente manera, como residuals y entre paréntesis regresión. Entonces decimos que residuos es igual a residual y entre paréntesis pues regresión, ¿vale? Le damos a ejecutar y si ahora le preguntamos quiénes son los residuos, es decir, tecleamos residuos y le doy a ejecutar, ya tengo ahí los residuos. Bien, ahora tenemos que hacer un contraste de hipótesis. Nosotros tenemos que comprobar si esos residuos siguen una distribución normal. Es decir, yo voy a hacer el siguiente test. El test es el siguiente. Yo digo, H sub 0 son los residuos siguen una distribución normal. ¿Vale? Según una distribución normal. Frente a H1, los residuos no siguen una normal.
¿Vale? Este es el contraste. Este es el contraste de hipótesis. Bien, entonces vamos a hacer este contraste de hipótesis. Vamos a ver cuántos residuos hemos dicho que tenemos 50 residuos, ¿vale? Aquí los tenemos 50 residuos. Entonces podemos o bien utilizar el test de Shapiro-Wilk o bien utilizar el test de Lillieford. Cualquiera de los dos, ¿vale? Bien, estos test de normalidad están en un paquete que es el paquete NOR-Test. Entonces lo primero que tengo que hacer es cargar ese paquete. Entonces lo que hago es library NORTST. Es decir, primero lo que tengo que hacer es teclear library NOR-Test, que lo que me hace es, pues, cargar todos los test de hipótesis de normalidad, ¿vale? Entonces le damos a ejecutar, ya lo tenéis cargado, y ahora tenemos dos funciones para calcular estos test de hipótesis. Bien, estas dos funciones son las siguientes. Ay, perdón, he borrado lo que no debía. H sub 0... normal frente a H1, que es residuos no siguen una distribución normal, ¿vale? Bien, y entonces tengo que para el test de Shapiro, la función que tengo que utilizar es Shapiro.test. En el caso de Lillieford, la función que tengo que utilizar es lilie.test, ¿vale? Bien, entonces empiezo con el primero. Voy a empezar utilizando la función de Shapiro. Podría utilizar cualquiera de las dos, porque entre 30 y 50 podemos utilizar tanto Shapiro como Lillieford, es indiferente. Venga, vamos a empezar con el primero, vamos a empezar con Shapiro. Entonces, nosotros tecleamos, pues, Shapiro.test y entre paréntesis el vector al cual queremos calcularle el test, que es residuos. Entonces esto es lo que tenemos que teclear, Shapiro.residuos, Shapiro.test.residuos. Entonces digo Shapiro.test y entre paréntesis residuos. Bien, le damos a ejecutar y me devuelve tanto el valor del estadístico, que es W igual a 0.9851, como el p-valor asociado al contraste. Entonces, el p-valor asociado al contraste es el que me permite establecer el mecanismo de decisión. En este caso, ¿quién es el p-valor? Pues el p-valor es igual a 0.7759. ¿Cómo decidimos con cuál nos quedamos? Pues vamos a comparar con el nivel de significación. Entonces, vamos a comparar este p-valor, que es 0.7759, con el nivel de significación, que es alfa igual a 0.05. Entonces decimos, si el p-valor es menor que 0,05, entonces eso me lleva al rechazo de la hipótesis nula, ¿vale? Pero vemos que el p-valor, pues no, el p-valor es mayor, el p-valor que nos sale 0,7759 es mayor que el nivel de significación, que es 0,05. Como el p-valor es mayor que el nivel de significación, que es 0,05, no tengo motivos para rechazar la hipótesis nula. De manera que es
la hipótesis nula la que predomina, ¿vale? Entonces no tenemos nada en contra de que los residuos de este modelo sigan una distribución normal. Entonces, utilizando Shapiro, nosotros diríamos que el modelo está validado. Está validado porque no tengo ninguna duda de que los residuos sigan una distribución normal, ¿vale? Bien, vamos a ver qué nos daría aplicando Lillieford. Entonces, hacemos lo mismo, pero ahora ponemos Lilie. Voy a borrar este. A ver, aquí. ¡Ay, no! ¿Dónde está la goma? Aquí. Entonces tengo H sub 0, los residuos siguen una distribución normal. Bien, nos vamos a Lillieford. Lillieford, pues nosotros tenemos que teclear lilie.test y entre paréntesis, pues el vector que es residuos, ¿vale? Bien, y entonces pues vengo aquí y digo lilie.test residuos, ¿vale? Y le doy a ejecutar y entonces me devuelve, al ejecutar me devuelve tanto el valor del estadístico, que en este caso el valor del estadístico me lo señala como de mayúscula, como el p-valor. Entonces vemos que este p-valor, el valor aplicando Lillieford es igual a 0.8231, de manera que tampoco tengo motivos para desconfiar de la normalidad de los residuos. Entonces, si hubiéramos hecho Shapiro-Wilk, hubiéramos hecho Lillieford, cualquiera de los dos nos llevaba a la misma conclusión, que es que los residuos siguen una distribución normal. Entonces, hemos aplicado el modelo, hemos visto que el género de un individuo afecta a su nivel de hemoglobina y además, en media, el hombre tiene un nivel de hemoglobina 2 unidades más alta que el de la mujer, ¿vale? El modelo está validado, no tenemos ninguna duda, el modelo está bien, es correcto y verdaderamente ese sexo sí que afecta, ¿vale? Pues bueno, con esto hoy pues acabo la clase de hoy, simplemente un pequeño resumen, finalizo con un pequeño resumen, que es que en el caso de hoy, pues lo que hemos visto a medida de resumen de la clase de hoy es un modelo de regresión donde la variable explicativa es de tipo cualitativo, es cualitativa, ¿vale? De regresión donde la variable es cualitativa. Seguimos el mismo desarrollo que hemos visto antes, tenemos que fijarnos en los contrastes asociados a A y B, ¿vale? Para resolver estos contrastes asociados a A y B tenemos que buscar el p-valor, este p-valor compararlo con el nivel de significación es siempre 0,05 y tomar una decisión. Esta decisión es si ese coeficiente es igual a 0 frente a la hipótesis alternativa que ese coeficiente es distinto de 0, ¿vale? En el caso de predicciones únicamente tenemos dos predicciones que son una para cada uno de los niveles del factor. No tenemos más predicciones. Y luego, finalmente, tenemos que validar el modelo. Esta validación del modelo se lleva a cabo con los test de normalidad. Estos test de normalidad, en el caso de R, se encuentran en el paquete NORTEST, ¿vale? Ese es el paquete. Este paquete, si no lo tenéis instalado, lo tenéis que instalar y para utilizarlo tenéis que cargarlo. ¿Y cómo se carga? Pues se carga mediante la orden library
y entre paréntesis NORTEST. Cierro paréntesis, ¿vale? Bueno, pues finalizo la clase de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Un beso muy grande, cuidaos mucho y a ver si ya mismo salimos a correr. Venga, besos a todos.